Si te llega un paciente con anemia macrocítica y pancitopenia, inicias estudio para leucemia o sospechas de anemia megaloblástica desde un principio. Aquí vamos a hablar de la anemia megaloblástica paso por paso. Primero vamos a aclarar el tema de las anemias macrocíticas. Macro significa tamaño grande. El tamaño lo vemos en la biometría hemática con el volumen corpuscular medio. Normalmente mide 80 a 100 femtolitros. Si está más pequeño, es una anemia microcítica. Si está más grande, es una anemia macrocítica. Y en estas nos enfocamos. Hay una gran diferencia entre macrocítica y megaloblástica. Tenemos aquí la macrocítica no megaloblástica y la megaloblástica. Ambas son grandes, miden más de 100 femtolitros, pero en la no megaloblástica no hay alteración nuclear. En la megaloblástica hay alteración en la síntesis del ADN. Esas son las causas que nos pueden ocasionar una anemia no megaloblástica macrocítica. Y aquí las deficiencias de la megaloblástica. Para hacer un eritrocito desde el pronormoblasto, lo normal es que el eritrocito se vaya haciendo más pequeño y expulse su núcleo. Para esto requerimos síntesis de ADN. Si tenemos un problema en la síntesis del ADN, la célula no madura su núcleo y este se va a detener, pero la síntesis de ARN continúa, por eso el citoplasma sigue creciendo a lo que le llamamos un megaloblasto. También me va a afectar las series mieloides y plaquetarias. Todas las células me pueden afectar porque requiero síntesis de ADN y eso me produce pancitopenia. Pan es todas, cito, células, penia, baja. Todas las células mieloides pueden estar bajas. Vamos a empezar con el metabolismo del folato. El folato lo obtenemos de forma inactiva en forma de poliglutamatos, como en vegetales y legumbres. Este folato va a llegar al yeyuno y ahí la dehidrofolato reductasa y la conjugasa intestinal lo van a transformar a dehidrofolato y por último a tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato, para poder circular de manera estable, va a recibir a un grupo metilo y ahora se llama 5-metil tetrahidrofolato. Para que el folato pueda participar en la síntesis de ADN, tiene que soltar al grupo metilo. Y adivinen a quién se lo va a donar, pues a la vitamina B12, que ahora se va a llamar metilcobalamina. Entonces, la vitamina B12 va a soltar a este grupo metilo y se lo va a donar a la homocisteína, que por medio de la metionina sintasa se va a transformar a metionina. Por eso, en deficiencias de folato vitamina B12 tenemos hiperhomocisteinemia porque no puede convertirse. Y el ciclo no puede continuar si no hay vitamina B12, porque el folato se queda atrapado en forma de 5-metil tetrahidrofolato y no puede reciclarse. A eso se le conoce como trampa de folato. Ahora la B12. La B12 es liberada de los alimentos gracias a digestión péptica. Ahí las aptocorrinas o proteína R las protegen del ácido gástrico. Una vez que llega al duodeno, las proteasas como la tripsina van a romper esa unión dejando a la cobalamina libre y se une al factor intrínseco para su absorción hacia el hilio distal. Una vez ahí, se libera del enterocito nuevamente y la cobalamina se va a unir a su transportadora, que es la transcobalamina 2, para poder viajar en la sangre y llegar a su depósito final en las células. El tetrahidrofolato primero recibe a un grupo metilo, que luego se lo dona a la vitamina B12 para la producción final de metionina. Ahora el folato acepta un grupo metileno. Ojo, es diferente al grupo metilo y se convierte en 5,10 metilén-tetrahidrofolato. Y este dona el grupo metileno a desoxiyuridina monofosfato, convirtiéndolo en desoxitimidina monofosfato, base esencial para la síntesis de timidina. Y esto es gracias a timidilato sintasa. Y en esta reacción el folato se oxida nuevamente a dehidrofolato y es reciclado a tetrahidrofolato gracias a la dehidrofolato reductasa y así el ciclo continúa. Si tenemos deficiencia de B12, entonces la B12 no va a aceptar el metilo de 5-metil tetrahidrofolato, entonces el folato se va a quedar atrapado en esa forma, de tal manera que no va a haber una conversión después a 5,10 metilén tetrahidrofolato, por lo tanto no va a haber síntesis de timidina y por lo tanto vamos a tener megaloblastosis.
Y si tenemos un déficit de folato, pues de ahí ya no se va a formar 5,10-metilente-trihidrofolato directamente, disminuyendo así la donación de un grupo metileno y entonces ya no vamos a tener síntesis de ADN y vamos a tener megaloblastosis. Una de las formas activas de la vitamina B12 es la N-acetilcobalamina y actúa como cofactor para la producción de succinilcoenzima A, que es importante en el ciclo de Krebs. Pero si no hay suficiente N-acetilcobalamina, entonces esta reacción no se lleva a cabo y se acumula el metabolito ácido metilmalólico que interfiere con la síntesis de mielina. Por eso podemos tener alteraciones neurológicas en estos casos. Estos son los estudios de laboratorio que le vamos a pedir al paciente y los vamos a desglosar uno por uno. Al principio vemos solamente el volumen corpuscular medio elevado, pero con el tiempo también empezamos a desarrollar anemia, el volumen sigue aumentando y ya tenemos reticulocitos bajos, leucocitos bajos y plaquetas bajas, entonces tenemos una anemia macrocítica con pancitopenia. La DHL y bilirrubina indirecta están elevadas porque hay hemólisis intramedular. En la médula ósea, los eritrocitos inmaduros intentan dividirse, pero como la síntesis de ADN está alterada, el citoplasma sigue creciendo, pero el núcleo se queda chico y muchas de estas células mueren antes de madurar y liberan DHL y bilirrubina indirecta. También por eso hay reticulocitos bajos, porque no llegan a madurar. Esta hemólisis ocurre dentro de la médula ósea y no en la periferia, a diferencia de las anemias hemolíticas, y te puedes confundir si no sabes la fisiología. La vitamina B12 o el ácido fólico van a estar bajos según sea el caso y la homocisteína va a estar elevada. Recuerden que al no tener vitamina B12 o ácido fólico, la homocisteína no se puede convertir a metionina, por eso está elevada. Para el frotis debemos recordar la maduración, pronormoblastos, luego los diferentes normoblastos, reticulocitos y eritrocitos. Recuerden que estas células no se deben de ver normalmente en la sangre y estas sí. Pero en la anemia megaloblástica podemos encontrar normoblastos e inclusive patrón leucoeritroblástico. Fíjense en este frotis. Aquí encontramos normoblastos, células destruidas, alteraciones nucleares, megabandas y macrocitos. Algo muy característico es el neutrófilo hipersegmentado, que tiene más de 5 núcleos. Este es otro ejemplo del mismo paciente donde encontramos varios neutrófilos hipersegmentados. Aunque rara vez se hace aspirado de médula ósea en el paciente, si lo hiciéramos, esto esperaríamos encontrar células grandes, aumento en la serie eritroide e inclusive pronormoblastos. Las causas de deficiencia de ácido fólico incluyen una dieta pobre en vegetales y rica en ultraprocesados, situaciones de alta demanda como el embarazo y la hemólisis, y ciertos fármacos como el metotrexate que inhibe a la dehidrofolato reductasa, la fenitoína que interfiere con la conjugasa intestinal y el alcohol que también influye afectando la absorción intestinal. En el caso de la vitamina B12, la principal fuente es la carne. Las dietas vegetarianas estrictas o veganas pueden llevar a la deficiencia. También causas anatómicas, la gastrectomía o la ileostomía afectan la absorción, una anemia perniciosa donde tenemos anticuerpos contra el factor intrínseco y gastritis atrófica. Ciertos fármacos como la metformina que afecta la absorción y los inhibidores de bomba de protones que reducen el ácido gástrico necesario para liberar la B12 de los alimentos. Conocemos ya los síntomas generales de anemia como disnea, palidez, astenia, dinamia, taquicardia. Estos son de insaturación lenta, son más visibles cuando el hematocrito disminuye al 20%. El color aquí es característico, una palidez amarillo-limón, y los síntomas neurológicos que son característicos de la anemia megaloblástica. Recuerda, ya vimos esto en la fisiopatogenia. Esa es la razón por la cual en la deficiencia de B12 tenemos daño neurológico. La acumulación del ácido metilmalólico altera la síntesis de lípidos de la mielina, provocando su deterioro y síntomas neurológicos. El tratamiento consiste en cobalamina intramuscular diaria por una semana. Posterior es semanal hasta normalizar el hematocrito, típicamente en 4 a 8 semanas.
Y con estos parámetros y el tiempo de respuesta nos damos cuenta si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Diagnosticar la anemia megaloblástica oportunamente evita el daño neurológico irreversible. Recuerden que no todas las anemias son por falta de hierro. Una anemia con volumen corpuscular medio elevado y DHL elevada te puede orientar mucho a una anemia megaloblástica. Recuerden también neutrófilos hipersegmentados te orienta a anemia megaloblástica. Y también se puede presentar con pancitopenia. Entonces, pancitopenia y DHL elevada también puede ser un diagnóstico diferencial de leucemias.